Hay una civilización enterrada bajo la historia de Persia. Una civilización más antigua, más extraña y más resistente que casi todo lo que el mundo antiguo produjo. Y casi nadie conoce su nombre. Bienvenido. Lo que está a punto de descubrir no es una nota al pie. Es un fundamento. Los elamitas construyeron uno de los estados más antiguos y duraderos de la humanidad, surgiendo de las fértiles tierras bajas y las escarpadas tierras altas de lo que hoy es el suroeste de Irán, hace casi 5000 años. Crearon uno de los primeros sistemas de escritura del mundo. Levantaron un sigurat tan perfectamente construido, que aún se alza hoy en la llanura iraní, con sus ladrillos cosidos todavía estampados con el nombre del rey que ordenó colocar cada uno de ellos. Formaron ejércitos que hicieron temblar a Babilonia. Y luego, lenta y catastróficamente, fueron borrados. No solo conquistados, silenciados deliberadamente. El rey asirio Asurbanipal saqueó su capital, Susa, en el año 646 a.C., y registró su destrucción con fría arrogancia en las paredes de su palacio en Nínive. Dispersó a su población, silenció sus templos y declaró terminada su civilización. Sin embargo, incluso en ese silencio, Elam no murió verdaderamente. Cuando los persas aqueménidas construyeron su imperio en el corazón mismo del antiguo territorio elamita, redactaron sus registros imperiales en lengua elamita. El fundamento oculto se había convertido en el lenguaje oculto del poder mismo. Esta es la historia completa de Elam. Desde los primeros asentamientos en Susa alrededor del año 4200 a.C., pasando por la aparición de la escritura protoelamita alrededor del año 3200 a.C., uno de los conjuntos más extensos de textos antiguos, sin descifrar que aún aguardan en los archivos de los museos hoy en día. Seguiremos el surgimiento de los reinos del Elam antiguo, la compleja estructura política que situaba a cogobernantes simultáneamente sobre la ciudad montañosa de Anshan y la capital de las tierras bajas, Susa. Recorreremos la extraordinaria edad de oro del Elam medio, cuando el rey Untash-Napirisha construyó la ciudad sagrada de Dur-Untash, el monumento que hoy llamamos Choga Zambil, una estructura de tal precisión geométrica y ambición espiritual, que sigue siendo el sigurat mejor conservado fuera de Mesopotamia. Nos detendremos en el tesoro de Susa cuando los ejércitos de Shutruk-Nahunte regresaron de Babilonia llevando la estela del Código de Leyes de Hammurabi como trofeo de guerra. Descenderemos a la vida cotidiana de los mercaderes, escribas y agricultores que sostuvieron esta civilización durante 3 milenios. Y seguiremos a Elam a través de su largo crepúsculo, su caída catastrófica y su silenciosa y extraordinaria supervivencia en los huesos del imperio persa. Lo que hace a Elam tan notable es precisamente lo que lo hace tan olvidado. Existió en la encrucijada de todo, entre Mesopotamia y Asia Central, entre los valles fluviales y los pasos de montaña, entre las primeras ciudades del mundo y las vastas redes comerciales que las conectaban. Los arqueros elamitas eran legendarios. Los artesanos elamitas tallaban vasijas de clorita que viajaban hasta el valle del Indo. Los administradores elamitas conservaban registros que sobrevivirían a su propio reino durante siglos. Esta no era una civilización al margen de la historia. Era una civilización en el centro mismo de ella, escondida a plena vista. Si encuentra significado en recuperar las historias que el tiempo ha enterrado, suscríbase para no perderse lo que viene a continuación. Cada semana, le traemos la historia completa de un mundo perdido, narrada con el cuidado y la profundidad que merece. Ahora, comencemos nuestro viaje hacia el imperio olvidado en el confín de la civilización, hacia Elam. La llanura se extiende sin disculpas, plana, blanqueada por el sol, cortada por ríos lentos que arrastran sedimentos desde montañas aún visibles en el horizonte oriental. Esta es la llanura baja de Juzestán, donde las estribaciones del Zagros descienden hacia la cuenca aluvial de la antigua Mesopotamia, y donde, en algún momento alrededor del año 4200 a.C., la gente eligió quedarse.
construyeron sobre un montículo bajo por encima de la llanura de inundación. El lugar llevaría un día el nombre de Susa, una ciudad que perduraría, de una forma u otra, durante más de 6.000 años. Pero en estos primeros siglos era algo más simple y más extraño. Un lugar de reunión, un centro ceremonial, un punto donde las comunidades de las tierras altas y las tierras bajas se encontraban para enterrar a sus muertos y marcar el mundo con significado. Las capas arqueológicas más antiguas de Susa revelan cerámica pintada de extraordinaria refinación. Jarras altas llevan bandas geométricas de íbices y aves zancudas representadas en pintura oscura sobre arcilla pálida. Las líneas son precisas, casi matemáticas. Estos no eran recipientes fabricados sin cuidado. Fueron colocados en tumbas con intención deliberada, acompañando a los muertos hacia lo que viniera después. Las personas que los fabricaron comprendían la proporción, el patrón y el peso del ritual. Hacia el año 3500 a.C., Susa había crecido hasta convertirse en un asentamiento de genuino carácter urbano. Su población comerciaba con las ciudades del sur de Mesopotamia, con Uruk en particular, la gran ciudad sumeria cuya influencia cultural irradiaba por todo el antiguo Oriente Próximo, como el calor de un fuego. Cerámica de estilo Uruk, sellos cilíndricos y fichas administrativas aparecen en el registro arqueológico de Susa durante este periodo, evidencia de un profundo entrelazamiento comercial y cultural. Sin embargo, Susa nunca fue simplemente un puesto avanzado mesopotámico. Absorbió influencias y las transformó, manteniendo una identidad distinta arraigada en su posición entre dos mundos. Luego, alrededor del año 3200 a.C., algo nuevo apareció en las tablillas de arcilla de Susa. Signos, cientos de ellos, presionados en arcilla húmeda con un punzón, dispuestos en columnas y registros. Era la escritura protoelamita, uno de los sistemas de escritura más antiguos jamás desarrollados por manos humanas. Aproximadamente 1.600 tablillas con esta escritura han sido recuperadas de yacimientos a lo largo de la meseta iraní, lo que la convierte en uno de los conjuntos más grandes de texto antiguo, no descifrado que existen. Los signos parecen registrar transacciones económicas, cantidades de grano, recuentos de animales, asignaciones de trabajo. La escritura, aquí como en otros lugares, no nació de la poesía sino de la necesidad de recordar quién le debía qué a quién. Lo que hace notable a la escritura protoelamita es su alcance geográfico. Las tablillas con la misma escritura aparecen no solo en Susa, sino en yacimientos a cientos de kilómetros al este y al norte, en Tepeyaya, en Shahri Sokta, en yacimientos en lo profundo de las tierras altas iraníes. No era una conveniencia administrativa local, era un sistema compartido que abarcaba un vasto territorio, lo que sugiere que las personas que llegarían a ser los elamitas ya operaban como una red conectada de comunidades, mucho antes de que ningún rey reclamara gobernarlas a todas. La arquitectura de plataformas de ladrillo de barro de la Susa primitiva refleja esta capacidad organizativa. Las enormes terrazas elevadas requerían trabajo coordinado, logística planificada y un esfuerzo comunal sostenido a lo largo de las estaciones. La ciudad no fue construida por accidente. Fue construida por personas que entendían cómo organizarse, cómo almacenar el excedente, cómo dirigir la energía colectiva hacia monumentos compartidos. La geografía hizo todo esto posible y necesario. Susa estaba situada en el punto preciso donde las rutas comerciales de las tierras altas descendían hacia los sistemas fluviales de las tierras bajas. El estaño de Afganistán, el lapislázuli de Badakhshan, el cobre de Omán, todo ello se movía a través o cerca de esta llanura. Las personas de la Susa primitiva no simplemente habitaban un paisaje, controlaban un corredor y comprendían su valor. Hacia el año 2700 a.C., los cimientos estaban completamente establecidos. Una ciudad se alzaba en la llanura de Juzestán, con profundas raíces tanto en el mundo de las tierras altas del Zagros, como en el mundo de las tierras bajas de Mesopotamia. Su gente escribía, comerciaba, construía y enterraba a sus muertos con ceremonia.
Aún no habían producido los reyes cuyos nombres serían tallados en piedra, los ejércitos cuyos movimientos sacudirían los imperios vecinos, ni los sigurats cuyas sombras se proyectarían a lo largo de los siglos. Pero habían hecho algo igualmente profundo. Habían creado un lugar que no sería olvidado, una primera ciudad en la llanura, manteniendo su posición frente al tiempo. Las montañas no se mueven, pero los pueblos que viven a sus pies sí lo hacen. Hacia el año 2700 a.C., las comunidades dispersas por las tierras bajas de Juzestán y las estribaciones del Zagros habían comenzado a fusionarse en algo más deliberado. Un organismo político moldeado por la misma geografía que siempre había definido esta tierra. Surgieron dos centros, separados por la distancia pero unidos por la necesidad. Susa dominaba las tierras bajas, controlando los cruces fluviales y las rutas comerciales hacia el oeste, en dirección a Mesopotamia. Anshan, la ciudad conocida hoy como Tal-e-Malyan, ocupaba el interior montañoso de Fars, asentada entre los pliegues del Zagros, a una altitud que otorgaba a sus gobernantes una perspectiva del mundo completamente distinta. Lo que se desarrolló entre estos dos polos no tenía parangón con nada que Mesopotamia hubiera producido. En lugar de una sola capital con un solo trono, Elam se organizó en torno a una soberanía compartida. El Sucalmá, el gran regente, ostentaba la autoridad suprema, pero bajo ese título, un corregente gobernaba Susa, mientras otro administraba Anshan y los territorios circundantes. El poder se distribuía por el territorio en lugar de concentrarse en un único lugar. Era un sistema nacido de la necesidad práctica. Ninguna ciudad podía gobernar eficazmente al mismo tiempo los mundos de las tierras altas y las tierras bajas. El Sucalmajato, como los estudiosos denominan hoy este sistema, no era un compromiso. Era una arquitectura de gobierno ajustada con precisión al terreno. La evidencia de este sistema ha sobrevivido en piedra y arcilla. Los sellos cilíndricos recuperados en Susa llevan inscripciones tanto en elamita como en acadio, dos lenguas impresas en una misma pequeña superficie. Un registro material de una civilización que navegaba entre mundos. Las estelas de piedra tallada portan los nombres de gobernantes que se proclamaban señores de Anshan y Susa a la vez, afirmando una identidad dual que era simultáneamente una declaración política y una realidad geográfica. Las armas ceremoniales de bronce, con sus superficies trabajadas con cuidadosa precisión, hablan de cortes donde la autoridad ritual y la militar se reforzaban mutuamente. Luego, hacia el año 2300 a.C., el mundo cambió. Sargón de Akkad, el gobernante que había forjado el primer imperio verdadero en la historia de Mesopotamia, dirigió su atención hacia el este. Las fuerzas acadias avanzaron contra Susa, y la ciudad cayó bajo control imperial. Durante un periodo que se mide en generaciones, Susa se convirtió en un centro administrativo acadio. Sus templos recibieron dedicatorias en acadio, y sus escribas escribieron en cuneiforme acadio. La gran estela de Naram-Sin, nieto de Sargón, fue erigida en la ciudad, un monumento a la conquista alzado en tierra conquistada. Pero la identidad elamita no se disolvió bajo la presión acadia. Se dobló, absorbió y esperó. Cuando el imperio acadio se fracturó bajo su propio peso hacia el año 2150 a.C., la autoridad política elamita se reafirmó con una velocidad notable. Las confederaciones de las tierras altas, que nunca se habían sometido del todo, volvieron a avanzar hacia el oeste. Susa retornó a la gobernanza elamita. La estructura dual de Anshan y Susa fue reconstituida, con su lógica administrativa intacta a pesar de la interrupción. Lo que el periodo acadio dejó tras de sí no fue un borrado, sino una estratificación. Las inscripciones reales elamitas de los siglos posteriores a la retirada acadia aparecen en ambas lenguas, elamita y acadio, una junto a la otra, como si la tradición escribal hubiera absorbido la lengua del conquistador y la hubiera convertido en un instrumento de su propia expresión. La ciudad amurallada de Anshan, cuyos baluartes de adobe encerraban una superficie de considerable tamaño, continuó siendo el ancla de la autoridad en las tierras altas.
Las redes comerciales que brevemente habían sido redirigidas bajo la administración acadia retomaron sus patrones más antiguos, transportando estaño, lapislázuli y bienes manufacturados a lo largo de rutas que los elamitas conocían desde hacía siglos. Hacia el año 1900 a.C., Elam se erigía como una entidad política experimentada, puesta a prueba por la conquista, forjada por la resistencia y gobernada por un sistema de poder compartido que había demostrado ser más duradero que el imperio que brevemente la había abrumado. Los nombres grabados en sus monumentos eran nombres elamitas. Los dioses invocados en sus templos eran dioses elamitas. Y la tierra entre las montañas y la llanura seguía siendo, como siempre había sido, el fundamento de todo lo que habría de venir. La mano que dio forma a la piedra comprendía algo que el ojo solo no puede seguir. A lo largo de los siglos transcurridos entre el año 2500 y el 1500 a.C., los artesanos elamitas trabajaron un mineral oscuro y jabonoso llamado clorita para crear vasijas de extraordinaria precisión, cuencos, jarras y recipientes cilíndricos cubiertos de extremo a extremo con patrones entrelazados que, a primera vista, parecen puramente decorativos. Obsérvelos durante más tiempo y algo más emerge. Los motivos se repiten con intención. Las serpientes se enroscan entre bordes geométricos. Las águilas extienden las alas sobre registros de figuras arrodilladas. Las formas montañosas se apilan en repetición rítmica a lo largo de los hombros de las vasijas. Estos no son ornamentos, son declaraciones. Un lenguaje visual que codifica la cosmología elamita en objetos lo suficientemente pequeños como para ser transportados a través de un continente. Y los transportaron, en efecto. Vasijas de clorita producidas en talleres vinculados al mundo elamita han sido recuperadas en yacimientos que se extienden desde Mesopotamia hacia el oeste hasta el Golfo Pérsico, hacia el este en dirección a Bactria, y tan lejos como los asentamientos del Valle del Indo en Mohenjo-Daro y Harappa. Las redes comerciales que movían estos objetos se encontraban entre las más extensas del mundo antiguo, y Elam se hallaba en su centro, no como un cruce de caminos pasivo, sino como una cultura productora cuyos bienes eran activamente buscados. La serpiente aparece una y otra vez en este registro material, y su presencia no es accidental. Inshushinak, el gran dios de Susa, estaba asociado con el inframundo y el juicio divino. Su dominio tocaba tanto la ciudad de los vivos como el reino que yacía bajo ella. La serpiente, que se desplaza entre la tierra y el subsuelo, llevaba esa frontera dentro de su propia forma. Tallar una serpiente en una vasija utilizada en rituales o en el comercio era marcar el objeto con protección divina, era incrustar la teología en el oficio. Humban, la deidad suprema del panteón elamita, presidía un cosmos fundamentalmente ordenado. Un mundo donde las montañas, los ríos y los asentamientos humanos ocupaban cada uno un lugar definido dentro de una geografía sagrada más amplia. El arte elamita refleja este orden de manera obsesiva. La simetría gobierna la composición. Los registros dividen el espacio en bandas horizontales de significado. Incluso el más pequeño sello cilíndrico, presionado sobre arcilla húmeda para autenticar una transacción, lleva esta misma lógica estructural. Un mundo en miniatura sostenido en la palma de una mano. La fundición en bronce en las estribaciones del Zagros produjo objetos de carácter diferente. Los bronces del Uristán, una amplia categoría de armas, arreos para caballos y figurillas votivas recuperadas de las tierras altas del oeste de Irán, exhiben una energía salvaje, casi alucinatoria, ausente en el trabajo más controlado de la clorita. Las formas animales se retuercen unas con otras. Los depredadores consumen a sus presas en bucles interminables. Las figuras humanas se fusionan con cuerpos de bestias en el mango de un alfiler o en el pomo de un puñal. Estos objetos fueron depositados en tumbas y santuarios a lo largo de una amplia zona de tierras altas, lo que sugiere un uso ritual vinculado tanto a la guerra como a la vida después de la muerte. Los objetos de fayenza vidriada añadían color a este mundo material. Pequeñas cuentas, amuletos
y piezas de incrustación en azul turquesa y verde profundo, que captaban la luz en los oscuros interiores de los almacenes de los templos. El lapislázuli, transportado a lo largo de las mismas rutas comerciales que la clorita y el estaño, proporcionaba el azul más intenso disponible para los artesanos de la antigüedad, reservado para los objetos de mayor estatus. Lo que une todo esto, la piedra tallada, el bronce fundido, la fayenza vidriada y el sello estampado, es una inteligencia visual coherente. Los artesanos elamitas no copiaban modelos mesopotámicos, aunque los conocían bien. Trabajaban a partir de un conjunto diferente de supuestos sobre para qué servían los objetos, cómo era el mundo en sus fundamentos, y cómo podía hacerse presente lo sagrado en la forma material. Para el año 1500 a.C., esta tradición se había acumulado a lo largo de 1000 años de práctica continua. Pronto encontraría su expresión más monumental, no en objetos portátiles transportados a lo largo de rutas comerciales, sino en ladrillos cocidos que se elevaban piso a piso desde la llanura iraní, alcanzando hacia un cielo que los elamitas habían creído durante mucho tiempo que estaba escuchando. La llanura recuerda todo. Bajo el peso acumulado de los siglos, el suelo de Juzestán conserva el registro comprimido de cada dinastía que ascendió y cayó sobre él. Hacia el año 1500 a.C., algo cambia en ese registro. Un cambio visible no en una ruptura dramática, sino en la densidad repentina del ladrillo cocido, la multiplicación de inscripciones reales, la expansión de los recintos templarios que habían permanecido durante generaciones, pero que ahora crecían más grandes, más deliberados, más permanentes. Este es el comienzo del período elamita medio. Y comienza con una dinastía cuyo nombre ha sobrevivido en inscripciones fragmentarias grabadas en arcilla y talladas en piedra, los Kidinuidas. Los reyes Kidinuidas emergen alrededor del año 1500 a.C. como consolidadores más que como conquistadores. El panorama político que heredan es uno de fragmentación. El antiguo sistema Sukalmá, que había gobernado Elam mediante un complejo sistema de corregentes en Anshan y Susa, se había debilitado bajo las presiones del conflicto externo y la competencia interna. Lo que los Kidinuidas ofrecen en su lugar es algo más unificado, más centralizado, más reconociblemente real, a la manera en que el antiguo Oriente Próximo entendía la realeza. En Susa, la evidencia de su ambición es arquitectónica. El recinto del templo dedicado a Inshushinak, la deidad patrona de la ciudad, se expande durante este periodo. El ladrillo cocido reemplaza la construcción más antigua de adobe en los espacios más sagrados. Las inscripciones dedicatorias reales aparecen en ladrillos individuales, cada uno estampado antes de la cocción, de modo que el nombre del rey queda literalmente horneado en la estructura del edificio. Al recorrer semejante construcción, cada superficie lleva el mismo texto repetido. Una declaración de devoción, un registro de construcción, una afirmación permanente de identidad real incrustada en el propio material de lo sagrado. Los ríos Karke y Des, que fluyen hacia el oeste desde las estribaciones del Zagros a través de la llanura de Juzestán, continúan transportando el comercio que sustenta esta ambición. Las escenas de comercio fluvial reconstruidas a partir de registros administrativos muestran barcas cargadas de grano que se desplazan hacia centros de distribución, mientras que las caravanas de las tierras altas traen cobre, estaño y las piedras semipreciosas que los artesanos elamitas han trabajado durante siglos. La infraestructura económica del mundo antiguo permanece intacta, pero ahora fluye hacia una autoridad política más concentrada. Hacia el año 1400 a.C., una segunda dinastía emerge dentro de la misma tradición gobernante, los Ijijálquidas. Su relación con los Kidinuidas sigue siendo debatida entre los estudiosos, pero su programa político es continuo. Los reyes Ijijálquidas gobiernan Anshan y Susa, simultáneamente, usando el título que se traduce aproximadamente como rey de Anshan y Susa, una formulación que deliberadamente evoca la doble identidad que Elam había mantenido desde su organización política más temprana.
Los conjuntos de armas y armaduras de bronce recuperados de contextos elamitas de este periodo revelan un aparato militar de creciente sofisticación. Cabezas de hacha con cubo, fundidas con una precisión que refleja el conocimiento metalúrgico acumulado, aparecen junto a puntas de flecha en formas estandarizadas que sugieren una producción organizada más que una artesanía individual. El arquero elamita, que se convertiría en legendario en siglos posteriores, ya está siendo equipado por un Estado que comprende la relación entre la fabricación controlada y la eficacia militar. Lo que el período Igi-Hálkida representa, ante todo, es preparación. Los sistemas administrativos se están profundizando. Las economías templarias se están expandiendo. La ideología real se está cristalizando en torno a un conjunto de imágenes y títulos que alcanzarán su expresión más plena en el reinado de un rey aún no nacido. Un rey que tomará la riqueza acumulada, la refinada tradición artesanal, la autoridad política consolidada y los siglos de devoción religiosa, y lo traducirá todo en algo que aún hoy se alza sobre la llanura iraní. El ladrillo cocido ya se está fabricando. Los sellos de estampado ya están tallados. Los ríos siguen transportando sus cargas de grano y cobre hacia el sur, en dirección al mar. Todo lo que Elam ha aprendido a lo largo de 2000 años de civilización continua, converge hacia un único acto de construcción. Vasto, deliberado, y construido para sobrevivir a la civilización que lo erigió. El nombre del rey está grabado en cada ladrillo. No una vez, no de manera simbólica, sino millones de veces. Cada rectángulo de arcilla cocida sellado antes de endurecerse, portando la misma inscripción cuneiforme a lo largo de toda la extensión de una ciudad construida desde la nada en una llanura vacía. Untash-Napirisha, rey de Anshan y Susa, no se limita a erigir un monumento. Inscribe su devoción en el tejido material de la propia tierra. Alrededor del año 1340 a.C., comienza la construcción en un lugar situado aproximadamente 40 kilómetros al sureste de Susa. La ubicación es deliberada. La llanura aquí es plana y abierta, visible desde grandes distancias, atravesada por canales de agua que pueden redirigirse para servir tanto a propósitos prácticos como rituales. Los elamitas llaman a la ciudad Dur-Untash, la fortaleza o morada de Untash. En su centro, elevándose desde una base cuadrada que mide aproximadamente 105 metros por lado, toma forma el Gran Sigurat. Está dedicado principalmente a Inshushinak, el señor de Susa, el dios del inframundo y juez divino, cuyo culto ha sido el ancla de la vida religiosa elamita durante siglos. La estructura se eleva en terrazas decrecientes, cada nivel retranqueado respecto al inferior, creando una montaña escalonada de ladrillo cocido, que se alza hacia el cielo. Las fuentes antiguas sugieren 5 pisos, aunque hoy en día solo sobreviven 2 niveles sustanciales. Los propios ladrillos no son decoración uniforme, son estructurales, de carga, y cada uno lleva el nombre del rey, tanto como identificación como consagración. Construir con estos ladrillos es construir con la oración hecha materia sólida. 3 muros de cerramiento concéntricos rodean el sigurat, definiendo zonas de santidad creciente. El muro más exterior encierra todo el recinto sagrado, incluidos los templos subsidiarios dedicados a otros miembros del panteón elamita, Napirisha, Kiririsha, Ishnikarab y otros cuyos santuarios se agrupan alrededor del monumento central. El muro intermedio define la zona sagrada interior. El muro más interior rodea directamente la plataforma del sigurat. El movimiento a través de estos límites anidados es un movimiento a través de grados graduados de proximidad divina. Canales de agua discurren bajo el complejo con precisión ingenieril. Conductos subterráneos llevan agua a las piscinas rituales y mantienen la limpieza sagrada que los templos requieren. La maestría artesanal visible en los paneles de ladrillo vidriado que decoran los registros inferiores del sigurat refleja la misma tradición observada en los talleres de Susa. Azules y verdes profundos, cosidos en la superficie de arcilla, patrones geométricos entrelazados con figuras de animales.
el lenguaje visual de la cosmología elamita plasmado en colores que aún capturan la luz después de 3000 años. La ciudad nunca se termina del todo. La evidencia del yacimiento sugiere que la construcción estaba en curso en el momento de la muerte de Untashna-Pirisha, en algún momento alrededor del año 1300 a.C. Los templos subsidiarios muestran distintos grados de acabado. Algunas cámaras parecen haber sido selladas antes de que se aplicara la decoración prevista. Tras la muerte del rey, la ciudad sagrada no es destruida, simplemente se deja de lado. La población no permanece. Los templos son mantenidos durante un periodo y luego caen gradualmente en silencio. Lo que Dur-Untash representa en la historia de la civilización elamita no es simplemente ambición arquitectónica. Es la expresión material más plena de una teología que entendía lo divino como presente, exigente, y capaz de ser honrado mediante la transformación de la tierra en bruto en forma permanente. El Sigurat es una montaña construida donde no existe ninguna montaña. Una declaración de que la devoción humana puede remodelar el propio paisaje a imagen de una geografía sagrada. La llanura que rodea Choga Zambil guarda hoy el mismo silencio que guardaba cuando los últimos sacerdotes se marcharon. Los ladrillos cosidos, sellados con el nombre de un rey, han sobrevivido al reino que los creó. El silencio que sigue a la muerte de un rey no dura mucho cuando un imperio todavía tiene apetito. Un siglo pasa después de que Untashna-Pirisha abandona su ciudad sagrada. El estado elamita no colapsa, se consolida, se recalibra y espera. Las tierras altas del Zagros continúan enviando soldados a las guarniciones de las llanuras. Los ríos de Juzestán continúan llevando grano a los almacenes de los templos. Y en algún lugar de los corredores administrativos de Susa, una nueva dinastía está reuniendo los instrumentos de la guerra. Alrededor del año 1200 a.C., el antiguo cercano Oriente entra en un periodo de perturbación generalizada. Las civilizaciones que habían dominado los mundos mediterráneo y mesopotámico durante siglos se fracturan bajo presiones que los historiadores aún debaten: migraciones, cambios climáticos, rebeliones internas. El gran imperio hitita colapsa, Egipto se contrae, Babilonia se debilita. En este paisaje fracturado, Elam avanza con un propósito extraordinario. Shutruk-Nahunte asciende al poder en Susa y demuestra de inmediato en qué se ha convertido la capacidad militar elamita. Sus ejércitos no son fuerzas improvisadas. Están organizados en torno a formaciones de carros de combate, apoyados por arqueros de infantería cuyos arcos compuestos pueden alcanzar objetivos a distancias que inquietan a los comandantes enemigos. Las armas de bronce, hachas, puntas de lanza y espadas cortas recuperadas en contextos arqueológicos elamitas muestran una producción estandarizada, la firma de un Estado que equipa a sus soldados de manera sistemática y no individual. Alrededor del año 1158 a.C., Shutruk-Nahunte conduce a sus fuerzas hacia Babilonia. La campaña no es una incursión, es un desmantelamiento deliberado y metódico de la autoridad política babilónica. Ciudad tras ciudad cae. Se entra en los templos. Se abren los tesoros. Y de estos espacios, el rey elamita extrae algo más significativo que el oro o el grano. Extrae monumentos. La estela de Hammurabi, tallada en diorita negra y con una altura de casi 2,5 metros, había permanecido en Babilonia durante más de 5 siglos. Su superficie lleva el famoso Código de Leyes. 282 disposiciones inscritas en precisas columnas de escritura cuneiforme, bajo una imagen tallada del rey, recibiendo autoridad del dios solar Shamash. Shutruk-Nahunte se la lleva. La estela viaja hacia el este, transportada a través de la llanura mesopotámica hasta Susa, donde es instalada como trofeo de conquista. Se añade a su superficie una inscripción elamita que reclama el monumento como botín y lo marca con el nombre del conquistador. La estela de la victoria de Naram-Sin realiza el mismo viaje. Este monumento más antiguo, que conmemora el triunfo de un rey acadio sobre los pueblos de las montañas, se erige ahora en la capital de esas mismas tierras altas
a las que una vez celebró haber derrotado. El simbolismo es preciso e intencional. Elam no está simplemente coleccionando objetos. Está reescribiendo el registro visual de quién ostenta el poder en el mundo antiguo. El hijo de Shutruk-Nahunte, Kutir-Nahunte, continúa las campañas con igual agresividad. La resistencia babilónica es quebrantada aún más. La dinastía casita que había gobernado Babilonia durante siglos es finalmente extinguida. La influencia política elamita se extiende profundamente hacia los valles fluviales, que la civilización mesopotámica siempre había considerado su propio dominio. Susa en este periodo se convierte en algo extraordinario, una ciudad cuyo tesoro alberga la memoria comprimida de las civilizaciones que ha sobrevivido o dominado. Las estelas se alzan en sus recintos. Objetos de bronce de una docena de ciudades conquistadas llenan sus almacenes. Las tablillas administrativas registran la gestión del botín a una escala que transforma por completo el carácter material de la ciudad. Lo que esta acumulación revela no es mera codicia. Refleja una comprensión elamita de la legitimidad. Que poseer los monumentos de grandes predecesores transfiere algo de su autoridad. El código de leyes de Hammurabi en Susa no está simplemente ahí como decoración. Declara que la civilización capaz de tomarlo es ahora la civilización que importa. El cenit militar no se mantiene indefinidamente. La sobreextensión elamita en Babilonia crea cargas administrativas que el Estado de las Tierras Altas lucha por sostener a tales distancias. Pero durante este breve y extraordinario siglo, Elam se erige como la potencia militar dominante entre el Zagros y el Éufrates. Un hecho grabado en diorita y transportado hacia el oeste, en la memoria de cada ciudad que vio desaparecer sus monumentos hacia el horizonte oriental. El ejército regresa y la ciudad lo absorbe. Tras las campañas, bajo los monumentos, bajo los códigos legales llevados a casa en triunfo, toda una civilización continúa su ritmo cotidiano. El grano medido, los contratos sellados, los niños nacidos en hogares que han existido durante generaciones sin aparecer jamás en una inscripción real. La llanura de Juzestán, en los siglos comprendidos entre el año 1300 y el 800 a.C., no es un espacio vacío entre batallas. Es un paisaje en funcionamiento. Los ríos Karke y Des no simplemente fluyen, son gestionados, dirigidos, encauzados a través de redes de canales de irrigación, que se extienden desde los cursos de agua principales como las ramas de un sistema vivo. Los agricultores que han heredado estos canales de sus padres, los mantienen con el mismo cuidado que se da a cualquier propiedad valiosa, porque eso es precisamente lo que son. Las tablillas administrativas de Susa registran asignaciones de grano, mediciones de campos y derechos de agua con los mismos cuidadosos trazos cuneiformes utilizados para documentar las campañas reales. Para los escribas de Elam, una cosecha y una conquista ocupan el mismo universo documental. El templo se sitúa en el centro de esta economía de maneras que van más allá de la religión. Los grandes complejos templarios de Susa, dedicados a Inshushinak, señor de la ciudad, y al panteón elamita en su conjunto, funcionan simultáneamente como espacio sagrado e institución redistributiva. El grano fluye hacia el interior desde las fincas agrícolas circundantes, registrado en tablillas de arcilla que se acumulan en salas de archivo enfriadas por gruesas paredes de adobe. Desde estos mismos almacenes, las raciones fluyen hacia el exterior para los trabajadores del templo, los artesanos y los hogares dependientes. La institución no se limita a recibir culto, organiza la supervivencia. Los escribas que mantienen estos registros pertenecen a una clase profesional formada desde la infancia en la disciplina de la escritura cuneiforme. Sus tablillas, recuperadas por millares de los estratos arqueológicos de Susa, revelan un aparato administrativo de considerable sofisticación. Cantidades de aceite de sésamo, remesas de lana, entregas de cobre. Cada transacción deja su huella en arcilla húmeda, secada al sol o cocida para mayor permanencia. Las mujeres aparecen en estos registros no como figuras marginales, sino como propietarias, partes contratantes y, en algunos casos, administradoras de sus propias fincas.
Las tablillas legales documentan a mujeres comprando tierras, heredando bienes e iniciando procedimientos legales. Un nivel de agencia documentada que distingue a la sociedad elamita de muchas de sus contemporáneas. Más allá de las murallas de la ciudad, las rutas comerciales que hicieron próspera a Elam continúan su lento pulso. El estaño se desplaza hacia el oeste desde yacimientos en lo que hoy es Afganistán, atravesando territorio controlado por los elamitas antes de llegar a los talleres de Mesopotamia, ávidos de bronce. El lapislázuli sigue caminos similares. La piedra de intenso color azul extraída cerca de Badakhshan recorre pasos de montaña y mercados de tierras bajas antes de desaparecer en los tesoros de reyes lejanos. Los mercaderes elamitas que facilitan estos movimientos transportan no solo mercancías, sino también información, precios y el conocimiento acumulado de rutas que han sido recorridas durante siglos. Los artesanos que trabajan en los barrios residenciales de Susa dejan su evidencia en el registro arqueológico sin nombre. Pesas de telar y fusayolas aparecen en contextos domésticos a lo largo de los estratos de ocupación de la ciudad, como prueba del tejido como actividad constante a nivel doméstico que producía tanto ropa como bienes de intercambio. Los hornos de alfarería dejan sus depósitos de desechos en lugares predecibles, cerca de los bordes de la ciudad. La escoria de los trabajadores del bronce se acumula en zonas de taller identificables por sus característicos residuos. Estas son las personas que sostienen la civilización que los reyes afirman dirigir. El sigurat de Choga Zambil, abandonado tras la muerte de Untashna-Pirisha pero nunca olvidado, se alza en la llanura como monumento a una visión real específica. Pero la civilización que lo construyó y lo sobrevivió no es un monumento. Es una negociación continua entre el suelo, el agua, el trabajo y la institución, llevada a cabo diariamente, registrada con cuidado y sostenida a lo largo de 5 siglos, por personas cuyos nombres las tablillas de arcilla preservan en ocasiones, y cuyas vidas el suelo guarda de manera permanente. La llanura no advierte, simplemente cambia. Lo que había sido un paisaje de negociación sostenida, grano contabilizado, bronce fundido, templos abastecidos, caravanas despachadas, se convierte, a lo largo de los siglos VIII y VII antes de Cristo, en un paisaje definido cada vez más por la sombra de un poder que se alza al noroeste. Asiria no llega de repente. Se acumula, campaña por campaña, hasta que su presencia reconfigura cada cálculo político realizado en Susa. El período neolamita se abre con energía más que con decadencia. Nuevas dinastías se consolidan en torno a Susa y los territorios montañosos de Anshan, y los reyes elamitas llevan a cabo una política exterior activa. Comprenden, con la claridad que otorga la proximidad al peligro, que Babilonia al oeste representa tanto un aliado como un escudo. Cuando la presión asiria sobre Babilonia se intensifica, los reyes elamitas intervienen. No por sentimentalismo, sino por cálculo estratégico. Una Babilonia debilitada es una barrera eliminada. Un ejército asirio en la llanura babilónica es un ejército asirio a una campaña más cerca de la frontera elamita. Hacia el año 691 a.C., este cálculo desemboca en una guerra abierta. En la batalla de Alule, librada a orillas del Tigris, una fuerza elamita se une a una coalición que se opone al rey asirio Sennacherib. Ambos bandos proclaman la victoria en sus inscripciones, como invariablemente hacen los poderes de la antigüedad. La evidencia material sugiere un enfrentamiento brutal e inconcluso. La posterior destrucción de Babilonia por parte de Sennacherib en el año 689 a.C. demuestra que la intervención elamita no logró impedir en última instancia la dominación asiria sobre la región, pero la disposición a combatir, a comprometer ejércitos en un enfrentamiento lejano en defensa de un aliado estratégico, revela la confianza y el alcance del poder neolamita en su apogeo. Las décadas que siguen no son pacíficas, pero tampoco son aún catastróficas. Los reyes elamitas continúan dando refugio a rebeldes babilonios, acogiendo a refugiados de las campañas asirias y manteniendo la complejidad diplomática que ha caracterizado la política exterior elamita durante siglos.
Susa sigue siendo una ciudad en funcionamiento. Sus templos reciben ofrendas. Sus escribas continúan registrando transacciones en arcilla. La cultura material del período neolamita. Figurillas de bronce, vasijas cerámicas vidriadas, sellos de sello tallados, no muestra ninguna interrupción en la tradición artesanal. La civilización prosigue su negociación cotidiana con la tierra y las instituciones incluso mientras el horizonte político se oscurece. Asurbanipal, que se convierte en rey de Asiria en el año 668 a.C., lleva al trono tanto ambición militar como un enfoque sistemático para la destrucción de sus enemigos. Sus campañas contra Elam no son eventos aislados, sino un proyecto sostenido llevado a cabo a lo largo de varios años. Los reyes elamitas son depuestos, reemplazados y depuestos de nuevo mientras la presión asiria fragmenta la estructura política que había mantenido unidos a Susa y Anshan. Las disputas internas de sucesión, que los registros asirios describen con evidente satisfacción, aceleran la desintegración. En el año 646 a.C., los ejércitos de Asurbanipal entran en Susa. Lo que sigue queda registrado en los relieves del palacio de Nínive con metódico orgullo. Los templos son saqueados, las tumbas reales son abiertas, y los huesos de los reyes elamitas profanados. Una desacralización deliberada destinada a cortar el vínculo entre la ciudad viva y su pasado dinástico. Los bosques sagrados son talados. Los recintos del Sigurat quedan en silencio. La propia inscripción de Asurbanipal afirma que se llevó a los dioses de Elam, que hizo cesar el ruido de la tierra, que dispersó a su población por territorios lejanos. Las capas de destrucción por incendio conservadas en el registro arqueológico de Susa confirman lo que afirman las inscripciones. Las excavaciones revelan gruesos depósitos de ceniza y adobe derrumbado, que datan de este periodo, evidencia física de una ciudad desmantelada de manera sistemática, más que simplemente derrotada. Las deportaciones de población, una herramienta estándar asiria para eliminar la resistencia, vacían barrios que habían estado continuamente habitados durante siglos. Sin embargo, la llanura guarda más que ceniza. Bajo la capa de destrucción, el registro acumulado de 3000 años de civilización elamita permanece comprimido en el suelo. La ciudad no es borrada, es interrumpida, y las interrupciones, como la larga historia de Elam ha demostrado ya más de una vez, no siempre son permanentes. La interrupción no dura para siempre. En el transcurso de pocas décadas tras la destrucción de Asurbanipal, Susa comienza a respirar de nuevo. No como una ruina conquistada congelada en cenizas, sino como una ciudad que recuerda lo que fue, y lentamente se reensambla en torno a ese recuerdo. El imperio asirio que la destrozó no sobrevive para presenciar la recuperación. En el año 612 a.C., la propia Nínive cae ante una coalición de babilonios y medos, y el panorama político del antiguo Oriente Próximo se transforma con súbita violencia. El poder que desmanteló Susa es a su vez desmantelado. La llanura, como siempre, sobrevive a sus conquistadores. Cuando Ciro el Grande absorbe el territorio elamita en el imperio persa aqueménida, alrededor del año 539 a.C., ocurre algo inesperado. El conquistador no borra lo que hereda, construye sobre ello. La maquinaria administrativa de Elam, sus tradiciones escribales, sus sistemas de registro, su clase burocrática formada, resulta demasiado útil para desecharla. El elamita se convierte en una de las 3 lenguas oficiales de la corte persa, junto con el persa antiguo y el babilónico. La elección no es sentimental, es práctica. Los escribas elamitas ya saben cómo gestionar un imperio. La evidencia sobrevive con extraordinario detalle. En Persépolis, la capital ceremonial construida por Darío I a partir de aproximadamente el año 518 a.C., las excavaciones de la década de 1930 descubrieron decenas de miles de tablillas de arcilla, escritas principalmente en elamita. Las tablillas de fortificación de Persépolis, que datan de aproximadamente el año 509 al 494 a.C., registran el movimiento de trabajadores,
la distribución de raciones y el flujo de mercancías a través del imperio. Son documentos administrativos de una precisión asombrosa y están escritos en la lengua de una civilización que Asiria había declarado destruida 60 años antes. Los relieves de la Apadana en Persépolis muestran delegaciones de todo el mundo conocido, llevando tributo al rey persa. Entre ellos, talladas con cuidadoso detalle en la piedra caliza, figuras elamitas portan sus ofrendas tradicionales. No se las representa como un pueblo conquistado. Se las muestra como participantes, como contribuyentes, como parte del tejido imperial. El lenguaje visual del propio arte imperial persa lleva el ADN elamita. La procesión formal, la disposición jerárquica, la reverencia por la geometría sagrada que Untashnapirisha había impreso en ladrillos cosidos en Choga-Zambil siglos antes. Persépolis se eleva en el corazón del antiguo Anshan. La geografía no es casual. Los reyes aqueménidas comprendieron que la legitimidad en este paisaje requería una conexión con lo que había existido antes. Al construir donde habían gobernado los reyes elamitas, absorbieron esa autoridad en la propia. Elam no desaparece en Persia. Se convierte en el esqueleto oculto de Persia. El legado se extiende aún más lejos. La escritura protoelamita, el sistema de escritura que surgió alrededor del año 3200 a.C. y representa uno de los primeros intentos de la humanidad por registrar información de forma sistemática, permanece sin descifrar. Aproximadamente 1600 tablillas llevan sus signos impresos sobre superficies de arcilla en colecciones de museos desde Teherán hasta París y Chicago. Cada generación de estudiosos se acerca a ellas con nuevas herramientas. Análisis computacional, referencias cruzadas con el elamita posterior, reconocimiento estadístico de patrones. La escritura revela patrones parciales pero resiste la traducción completa. Guarda sus secretos con la paciencia del tiempo profundo. En Choga-Zambil, el sigurat de Untashnapirisha aún se eleva desde la llanura iraní. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1979, se erige como el sigurat mejor conservado fuera de Mesopotamia. Sus hiladas inferiores de ladrillo estampado intactas, su geometría sagrada aún legible contra el cielo. Al amanecer, la estructura capta la luz tal como fue diseñada para hacerlo, su masa emergiendo de la sombra, hacia un cálido terracota al comenzar el día. El nombre del rey, impreso en cada ladrillo antes de la cocción, ha sobrevivido a todos los imperios que lo siguieron. La propia Susa nunca fue verdaderamente abandonada, ocupada de forma continua desde aproximadamente el año 4200 a.C. hasta el período islámico. Representa una de las secuencias ininterrumpidas de asentamiento humano más largas de toda la Tierra. Las excavaciones que comenzaron bajo arqueólogos franceses en la década de 1880 continúan hoy, y cada temporada penetra más profundamente en el registro acumulado de 6000 años. Cada capa reencuadra lo que vino antes. Cada tablilla recuperada añade una frase a una historia que aún se está escribiendo. Elam perdura no como un nombre en la memoria común, sino como una presencia tejida en los cimientos de todo lo que siguió. La civilización que el mundo antiguo olvidó dejó su lengua en los archivos persas, su arquitectura en los registros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y sus palabras sin descifrar en los cajones de los museos, aún esperando al estudioso que finalmente las leerá. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de una de las civilizaciones olvidadas más notables de la historia. Si la historia de Elam te ha conmovido, suscríbete al canal para no perderte la próxima expedición al mundo antiguo.